El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en el tema número 1, la Biblia al día. Hoy día nos toca introducirnos en las cartas de Pablo a Timoteo. Escuchemos. Introducción teológica a las cartas a Timoteo. Las cartas a Timoteo, primera y segunda, de Timoteo, son parte de lo que se conoce como las cartas pastorales en el Nuevo Testamento, junto con la carta a Tito. Se cree que fueron escritas por el apóstol Pablo en un periodo posterior a sus primeras epístolas, en un contexto donde la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos significativos. Estas cartas tienen como objetivo principal brindar instrucción pastoral y orientación a Timoteo, un joven líder de la Iglesia en Éfeso. La relevancia de estas cartas radica en su enfoque en la enseñanza y la correcta administración de la comunidad cristiana. Pablo aborda temas fundamentales como la verdad del Evangelio, el papel de los líderes en la Iglesia, la importancia de la sana doctrina, y la necesidad de la oración y el cuidado espiritual. También se enfoca en la conducta ética y moral de los creyentes, así como en la responsabilidad de cuidar y guiar a la congregación. En el contexto contemporáneo, las cartas a Timoteo siguen siendo vitales para la vida de la Iglesia. Los líderes actuales pueden encontrar en ellas principios que guían el liderazgo, la formación de nuevas generaciones de creyentes, y la respuesta a los retos culturales y morales que enfrenta la Iglesia hoy en día. La exhortación de Pablo a permanecer firme en la fe y a vivir de acuerdo con el llamado de Cristo es un mensaje que resuena con poder en nuestro tiempo. Primera de Timoteo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te supe rogar que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que dan más bien controversias que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas algunas desviándose, se apartaron a vano palabrerío, queriendo ser maestros de la ley, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, entendiendo esto, que la ley no ha sido dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los irreverentes y pecadores, para los impíos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado, que me fue encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, y perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta exhortación te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en tu favor, que milites por ellas, teniendo fe y buena conciencia, desechando la cual algunos han naufragado en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Resumen del capítulo 1 de Primera de Timoteo. El capítulo comienza con la presentación de Pablo como apóstol de Jesucristo y su saludo a Timoteo, a quien considera un verdadero hijo en la fe. Pablo le recuerda la importancia de permanecer firme en la enseñanza de la sana doctrina y de evitar las falsas enseñanzas que podían desviar a la comunidad cristiana en Éfeso. Pablo enfatiza que el propósito de su exhortación es promover un amor que provenga de un corazón puro y una buena conciencia, así como una fe sincera. Sin embargo, advierte que algunos han abandonado estos principios y se han desviado hacia un vano palabrerío, intentando ser maestros de la ley sin entender su verdadero significado.
Pablo también aclara que la ley tiene un propósito, siendo útil para señalar la transgresión, pero no está destinada para aquellos que son justos en la fe. En este sentido, menciona una lista de pecadores, dejando en claro que la gracia de Dios es universal y está disponible aún para los que han pecado gravemente. Apreciando su propia historia de transformación, Pablo expresa su agradecimiento por la misericordia que ha recibido a través de Jesucristo, recordando que fue considerado un blasfemo y perseguidor, pero que fue perdonado por su ignorancia y falta de fe. Esto sirve como un poderoso testimonio del alcance de la gracia de Dios. Finalmente, Pablo anima a Timoteo a seguir adelante en su ministerio, recordándole la importancia de mantener la fe y la buena conciencia. Termina aludiendo a algunos que han naufragado en su fe, mencionando específicamente a Himeneo y Alejandro, a quienes ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Conclusión. El primer capítulo de 1 Timoteo establece las bases del liderazgo en la Iglesia, la relevancia de la doctrina correcta y el poder transformador de la gracia de Dios. Pablo no solo instruye a Timoteo, sino que también comparte su propia experiencia de redención, lo que resalta la importancia de la misericordia divina y el llamado a vivir en conformidad con la fe. Estas enseñanzas siguen siendo esenciales para los líderes y creyentes en la actualidad, alentándolos a ser firmes y fieles en su caminar con Cristo. Imagínense esto, les dan 1 minuto para hablar con su hijo, 1 minuto, 60 segundos. ¿Qué les dicen? ¿Les hablan de los juguetes en el ático, del dinero en el banco, o les hablan de algo mucho más valioso? Un legado es lo que dejamos atrás. Es el eco de nuestras vidas en los corazones de los demás. No se trata de posesiones, sino del impacto que hemos tenido. Hay diferentes tipos de legados. Podemos dejar cosas materiales como dinero o casas. Podemos dejar nuestra huella en el medio ambiente. Pero el legado más importante es el espiritual. Este es el legado de fe, esperanza y amor que transmitimos a nuestros hijos. Se trata de los valores que apreciamos y el ejemplo que damos. Se trata de guiar a nuestros hijos hacia algo más grande que nosotros mismos. Piensen en el apóstol Pablo. En prisión, enfrentando la muerte, le escribió a su joven amigo Timoteo. Estas cartas no trataban sobre las posesiones o los logros de Pablo, estaban llenas de algo mucho más rico. Las cartas de Pablo eran su testamento espiritual. Quería dejarle a Timoteo algo que durara, la fe en Jesucristo. La primera carta de Pablo a Timoteo tenía 2 objetivos principales. Quería animar a Timoteo en su fe. También quería darle instrucciones sobre cómo dirigir la iglesia. Las palabras de Pablo no eran solo para Timoteo, son verdades eternas para nosotros hoy. Nos recuerdan que un legado espiritual es el mejor regalo que podemos dar. La vida de Pablo fue un testimonio de perdón y gracia. Él, que había perseguido a los cristianos, se convirtió en su defensor más ardiente. Su vida fue un ejemplo viviente del poder transformador de Dios. Instó a Timoteo, y a nosotros, a vivir vidas dignas del Evangelio. Esto significa extender el perdón, incluso cuando es difícil. Significa mostrar gracia, incluso cuando no se la merecen. Este es el legado que estamos llamados a dejar. No se trata de perfección, sino de dirigir a otros hacia aquel que es perfecto. Primera de Timoteo 1, un legado a nuestros hijos. Si supieras que tu hora de dejar este mundo se acerca, ¿cuáles serían las últimas palabras que querrías decirles a tus hijos? ¿Cómo querrías ser recordado? ¿Cuál es el legado que querrías dejarles a tus hijos? Para contestar estas preguntas, primero es necesario definir qué es un legado, los tipos de legados, y definir qué tipo de legado le queremos dejar a futuras generaciones. ¿Qué es un legado? De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, un legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. En la Biblia, un legado es algo que se transmite de generación en generación, ya sea material o inmaterial. También se puede definir como la herencia que Dios tiene guardada para sus hijos en el cielo. Para esta publicación nos concentraremos en el legado espiritual. Sin embargo, mencionaremos algunos tipos de legados inmateriales, además del espiritual. El legado que dejamos a las futuras generaciones puede ser de tipo material, espiritual o ambiental. Legado material. Construcciones físicas como puentes, túneles, pozos artesianos, edificios, monumentos artísticos.
Bienes y patrimonio como casas, terrenos, empresas, obras de arte, joyas, invenciones, descubrimientos e investigaciones en ciencia y tecnología. Legado espiritual. Palabras y acciones que glorifican a Dios. Contar a los más jóvenes sobre quién es Dios, lo que Él hizo por ti, hablar de su bondad y fidelidad. Formar a los hijos sobre verdaderos valores. Inculcar en los hijos el deseo de superación para alcanzar una carrera profesional. Fomentar en los hijos la honradez, la perseverancia y la honestidad. Legado ambiental. Cuidar la tierra mediante la reducción, reuso y reciclaje de desechos, ahorrar agua, energía y papel. Plantar árboles, movilizarse en bicicleta, concientizar a la familia y amigos sobre el cuidado del medio ambiente. Introducción a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. La primera y la segunda cartas escritas por el apóstol Pablo a Timoteo fueron escritas estando el apóstol en prisión por segunda vez por compartir el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo ya le había revelado que su fin estaba cerca. Escribe 2 cartas a Timoteo, su hijo en la fe. En cada una de estas cartas, Pablo comparte con Timoteo testimonios, enseñanzas y aspectos de su legado. Objetivos de la primera carta a Timoteo. Objetivo número 1. Amonestar. En esta primera carta, Pablo amonesta a Timoteo para que se comporte de una manera agradable a Dios y útil para el rebaño sobre el que Dios lo ha puesto, y le entrega un encargo solemne de predicar la palabra y defender sus enseñanzas. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4. Objetivo número 2. Alentar. El propósito de esta carta es animar a este joven ministro a ser asertivo en su liderazgo en la iglesia de Efeso, a mantenerse firme en la doctrina y a contrarrestar a aquellos que enseñaban fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Primera de Timoteo 1, versículo 4. El apóstol Pablo también anima a Timoteo a que milite manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Véase Primera de Timoteo 1, versículos 18 al 20. En cada uno de los capítulos, vamos a encontrar que Pablo está animando y al mismo tiempo compartiendo su legado con Timoteo en cuanto a quién era antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y cómo por la gracia y misericordia de Dios, fue nombrado ministro. Véase Primera de Timoteo 1, versículos 12 y 13. De esta manera, el apóstol Pablo afirma su autoridad como apóstol de Jesucristo. El legado de Pablo: perdón y gracia. En Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 16, Pablo nos deja su legado: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Cuál es el legado de Pablo en estos versículos? No importa cuán profundamente hayamos caído en el pecado, la gracia de Dios es extremadamente abundante para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pablo se consideraba el primero de los pecadores, véase 1 Timoteo 1, versículo 15. A pesar de ello, obtuvo misericordia para que, a través de él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, versículo 16. La vida y el testimonio del apóstol Pablo deben servir de modelo para aquellos que iban a creer en el futuro, entre los que sin duda nos encontramos nosotros. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? El apóstol Pablo nos ha dejado un legado de perdón y gracia. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué valores están aprendiendo de nosotros que les ayudará en su toma de decisiones y en la educación de sus hijos? A Dios sea el honor, la gloria y la alabanza por su gracia y misericordia hacia nosotros. Y damos gracias al apóstol Pablo por dejar su legado de perdón y gracia. Si Dios perdonó a Pablo y lo nombró ministro, ciertamente tenemos la oportunidad de ser perdonados y limpiados de toda maldad. ¿Por qué no dar un paso hacia el Salvador y obtener misericordia y gracia como lo hizo Pablo en el pasado? Bendiciones. Qué profunda reflexión sobre el legado que dejamos a nuestros hijos y cómo la primera epístola a Timoteo nos ofrece una guía valiosa.
La pregunta inicial sobre las últimas palabras y el legado deseado nos invita a una introspección seria sobre nuestras prioridades y el impacto que queremos tener en las futuras generaciones. La definición clara de legado, abarcando lo material e inmaterial, y el enfoque en el legado espiritual para este estudio, establecen un marco importante. La distinción entre los legados material, espiritual y ambiental nos ayuda a considerar las diversas formas en que influimos en quienes nos suceden. La introducción a la primera epístola a Timoteo, destacando que fue escrita por Pablo en prisión, cerca del final de su vida, a su hijo en la fe, Timoteo, le da un peso especial a las enseñanzas y el testimonio que comparte. Estas cartas se convierten en un legado personal y apostólico para Timoteo, y por extensión, para nosotros. Los dos objetivos principales de la primera carta a Timoteo, amonestar y alentar, revelan el corazón pastoral de Pablo. Amonestar para guiar hacia una conducta agradable a Dios y útil para la Iglesia, y alentar a mantenerse firme en la doctrina y a confrontar las falsas enseñanzas. El llamado a Timoteo a militar manteniendo la fe y la buena conciencia, primera. De Timoteo 1, 18 a 20, es un aspecto crucial del legado de Pablo, recordándonos la importancia de la perseverancia y la integridad en la vida cristiana. El legado personal de Pablo, centrado en el perdón y la gracia, primera. De Timoteo 1, 12 a 16, es particularmente impactante. Su testimonio de haber sido blasfemo, perseguidor e insolente, y aún así haber recibido misericordia y ser llamado al ministerio, es un poderoso ejemplo de la gracia superabundante de Dios. La declaración de Pablo de considerarse el primero de los pecadores resalta la magnitud del perdón que experimentó y cómo Dios usó su vida como un ejemplo de su clemencia para todos los que creerían en el futuro, incluyéndonos a nosotros. Su vida se convierte en un modelo de transformación y esperanza. La pregunta directa, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos?, nos confronta con la responsabilidad de ser modelos en nuestra fe y transmitir valores que perduren. Los valores que aprenden de nosotros influirán en sus decisiones y en la formación de sus propias familias. La conclusión es un llamado a la gratitud por la gracia y la misericordia de Dios, y un reconocimiento del valioso legado de perdón y gracia que Pablo nos dejó. Si Dios perdonó y usó a alguien como Pablo, entonces la oportunidad de ser perdonados y limpiados también está abierta para nosotros. La invitación final a dar un paso hacia el Salvador para obtener misericordia y gracia es un llamado a la acción y a experimentar el mismo legado transformador en nuestras propias vidas. ¿Qué aspectos del legado de Pablo te impactan más? ¿Qué tipo de legado espiritual te gustaría dejar a tus seres queridos? Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.